Perfecto, como lo prometido es deuda. El día de hoy, y hoy día a pocas horas, me logré contactar con el diputado don Jaime de Llolio, a quien conozco de la travesía que tuvo esta ley del estatuto propio. Por lo tanto, había que hacer harto lobby con los diputados, sobre todo los integrantes de la Comisión de Educación, transversalmente, y todos lo apoyaron, así que era oportuno conversar hoy día porque hay algunos temas que están ahí candentes. O algo sucedió en la Cámara de Diputados que lo voy a comentar y usted me va a ayudar en aquello, pero primero que nada, el programa de Ciro y Amigos le da la bienvenida junto a la Radio Yacolén y muy buenas tardes. Y tengo entendido que es de Concepción, don Jaime. Muchas gracias, Mario, por la oportunidad de conversar aquí con todos ustedes quienes nos ven aquí por el live o por la radio. Y bueno, sí, pues yo le estaba contando ahí que mi familia es de Concepción. Mi bisabuelo fue quien llegó a Conce ahí a finales de los 1800, y como Mire, buen inmigrante italiano venía ahí con una mano por delante, una mano por detrás. Se bajaron ahí en Concepción, aunque en verdad venían a Valparaíso, pero el barco en el que venían ahí de Italia se echó a perder, así que tuvieron que quedarse en Concepción. Y mi bisabuelo fundó ahí un almacén, Almacén El Águila se llamaba, ahí en Talcahuano. ya. Y, y de a poco fueron ahí, como toda familia migrante, empujando. Mi abuelo nació en 1910, ahí en Uh, Concepción. Fue médico de la Universidad de Concepción. Mis tíos también, varios de ellos estudiaron ahí medicina. Mi viejo también nació en Concepción. Y la única razón por la cual se vinieron a Santiago algunos es porque a mi abuelo lo eligieron senador, allá el año 63, hartos años atrás, mentira, no el 63, el 53, el año ya. 53, por el Partido Agrario Laborista, O sea, partido que ya no existe. es de una familia política total. Bueno, mi abuelo fue el senador y de ahí no se quiso reelegir, y después ya se saltó a mi generación. Pues, yo ahí ya me metí más a la política. El resto de mis tíos y otros participaron en actividades gremiales y fundaciones, pero ninguno estuvo en un cargo de elección popular. Bueno, vamos a aprovechar que estamos en vivo y en directo. Hay varias consultas, pero vamos a lo que pueda alcanzar, porque usted a las 17 horas está en reunión de comisión, como Así varias es. comisiones que tiene usted, entonces no le podemos quitar mucho el tiempo. Bueno, está muy en controversia en este minuto lo que ha señalado el ministro Raúl Figueroa en el término adelantado, o sea, adelantar las vacaciones, nadie está de acuerdo. Los profesores sabemos que están trabajando online, muchos de ellos, pero tampoco quieren aquello, quieren seguir el calendario que se tenía, por lo tanto hubo una modificación. ¿Usted cree que fue muy rápida la decisión del ministro Raúl Figueroa y que transversalmente ha sido cuestionado? De hecho, sabiendo que hay una pandemia, hay un tema tan candente, no es peligroso de que pueda integrarse supuestamente, entre comillas, porque hoy día lo dejó claro don Raúl Figueroa, de que nadie piensa que el 27 Sí. de abril vamos a ingresar a clase. Entonces, la pregunta es lo que le dije anteriormente. ¿Fue desacertada? ¿Fue mal aconsejado? ¿Qué pasó ahí? A ver, esto es un momento súper complejo y todos lo estamos viviendo de manera diferente. Para los profesores, por supuesto que es muy distinto, para los asistentes también, para quienes tenemos hijos chicos también, por supuesto que es muy complejo. Yo tengo 3 niños en edad escolar, así que obviamente me toca esto vivirlo también de cerca. Y lo primero que hay que dejar súper claro es que el 27 de abril no se vuelve a clases. El ministro ya algo adelantó y por supuesto esto es una decisión que se toma con la mesa especialista en materia del COVID-19, pero el 27 de abril no están las condiciones evidentemente para poder volver a clases. Eso es lo Ya. primero. Segundo, la decisión de adelantar las vacaciones, y pongámosle vacaciones entre comillas, porque Ah, para nadie estar en esta cambio, circunstancia son vacaciones. un cambio de No fecha que tiene, es. exactamente, no tiene que ver con las vacaciones como comúnmente nosotros las conocíamos, porque estar en cuarentena, ya sea preventiva u obligatoria, no significa ningún tipo de vacación. ¿Cuáles fueron las razones que lo motivaron? Yo creo que son diversas. Por un lado, hay temas de aprendizajes. El hecho de que hayan clases online hace que se acentúen las diferencias entre los colegios particulares pagados y los colegios subvencionados o municipales. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo acceso a Internet, no todos los profesores tienen también el acceso a
textos o guías o material que puedan traspasar a los mismos estudiantes. Entonces, eso lo hace un poquito complejo. Segunda cosa, al interior de los mismos colegios hay una labor muy importante que hacen, por ejemplo, asistentes de educación, en que algunos niños que tienen necesidades educativas especiales, ya sea transitorias o permanentes, no se vayan quedando atrás. Claro. Sin embargo, con una atención a distancia, eso es prácticamente imposible de llevar adelante. En tercer lugar, los niños más pequeños, por ejemplo, los que están en primero básico, en kinder o en segundo básico, que tienen que aprender la lectoescritura, esa es casi imposible de hacer a distancia. Entonces, el trabajo en el aula es insustituible. ¿Y qué es lo que se quiere lograr con adelantar las comillas vacaciones? Es que luego, cuando se retomen las clases regulares, tengamos la mayor cantidad de tiempo posible en aula, de manera de poder recuperar los aprendizajes que se obtuvieron de manera diferente, porque no voy a decir que no se obtienen aprendizaje mientras estemos en este periodo de cuarentena. Eso es un ámbito de los argumentos, llamémoslo así, más ligados a la educación misma. Y hay otro argumento que yo creo que también es relevante, que es que se hizo 2 veces la entrega de canastas de alimentos para los niños que estaban en el programa de Junaed, y por supuesto las 2 veces con problemas. Eso es una cuestión evidente. Y los problemas venían desde el punto de vista logístico. Era muy difícil que el concesionario llevara todos los alimentos para cada uno de los niños al colegio. De ahí ustedes mismos estuvieron trabajando con también las manipuladoras de alimentos en preparar las distintas bolsitas con nombre y apellido para que se las llevara a cada uno de los niños. Por supuesto que también producía cierta desazón de algunas familias, porque esos alimentos son solamente un desayuno y un almuerzo por 15 días. Entonces, no es la comida completa para una familia ni para un niño durante el mes completo, sino que son solo 15 días, que es lo que toman desayuno y almuerzan, digamos, en el colegio. Don Jaime, pero... Y solo para terminar, ese problema logístico, teóricamente, ahora lo que se va a... Estas 2 semanas ayudan a poder mejorar, entonces, por un lado, el ámbito de la entrega de alimentación. Segundo, se hizo entrega de material didáctico impreso para, sobre todo, las escuelas rurales. Y tercero, también, para poder poner más en línea a los distintos profesores y establecimientos para que, después de estas 2 semanas, que vamos a seguir de todas formas en clases a distancia, pueda ser un poquito más parejo. Lo que pasa es que muchas veces el profesorado es bastante persistente, tiene más posición mediática del tema escolar. Pero están los grupos, como usted señala, y que los conoce muy bien, de los asistentes de educación. Está la gente de las monitoras, etcétera. Y nadie tomó en cuenta de que verdaderamente había un tema que también que tiene que zanjarse, que es de que tiene que tener las condiciones higiénicas, y valga decir, las mascarillas, gel y todo, para poder funcionar. Tanto es así acá en Concepción, por lo menos en la organización en la cual yo estoy, se tomó esa prohibición por parte de la directiva, se le entregó mascarilla, guantes, etcétera, cosa que no es nuestro ámbito, pero en forma de ayudar a este proceso de la pandemia, todos tenemos que hacerlo, como lo están haciendo en Lota, como lo están haciendo en Coronel y otros lados, que están sanitizando los funcionarios, asistentes de educación, los colegios, cuando esto debe ser, lamentablemente tengo que decirlo, es del Estado, porque si no se sanitizan los lugares donde se va a impartir clases y no tienen los funcionarios las condiciones adecuadas, es imposible que una mamá mande a su hijo al colegio o ella pueda entrar, porque va a estar con el problema que va a haber algunos de los funcionarios sin los elementos de seguridad. Es un tema que usted, como integrante de la Comisión de Educación, debía discutirse en el interior de esas comisiones y decirle a don Raúl Figueroa que el tiempo de cuando era niño no había pandemia. Es ahora, los pilló a todos inesperados globalmente, a todos. Por lo tanto, hay que preparar el terreno en estas 2 semanas que se van a tener de vacaciones, que son vacaciones adelantadas, para que el Estado, si quiere que no se reproduzca la pandemia, tome estas precauciones. Yo creo que ahí tocas un punto, Mario, que es súper importante. Efectivamente, hoy día hay escasez de material para protegerse en los hospitales y la atención para los profesionales de la salud. Sin embargo, lo que uno no quiere es que sean los colegios un lugar en donde se reparta más la enfermedad. Y aquí hay una cuestión que se ha dicho, pero quizás a veces se dice poco. Es probable que muchos de nosotros nos contagiemos de coronavirus.
Así es. El tema es que no puede ser a una tasa muy alta, porque si eso ocurre, colapsa el sistema público de salud en cualquier parte del mundo. Esto no hay ningún país que pueda decir que da lo mismo, que se contagien todos al mismo tiempo. Imagínense que el mismo Estados Unidos, que tiene una capacidad hospitalaria gigantesca, el presidente de Estados Unidos al principio lo tomó como un poco a la ligera, y resulta que vemos como uno de los países más desarrollados del planeta, en una de las ciudades más desarrolladas del planeta como Nueva York, lamentablemente muchas personas están muriendo. Entonces, en eso hay una serie de medidas que tienen que tomarse, como las cuarentenas preventivas, las cuarentenas totales, los cordones sanitarios, etcétera, etcétera. Pero usted tiene razón en que es importante que los colegios no sean un factor de propagación de este virus. Y Sí. si hoy día están yendo en turnos éticos, asistentes de educación, docentes y manipuladoras, obviamente también tienen que tener implementos para ellos mismos cuidarse y no llegar a transmitir, porque puede ser que alguna de esas personas sin querer Sí. está contagiada y claro, manipula un texto, manipula algo y después ese virus puede viajar, digamos, a un hogar y así expandirse. Don Jaime. Entonces, sí tiene razón. Sí. Y lo que se hizo recién es que el Estado le puso dinero a través de los fondos de la Subdere a los municipios para que pudieran comprar este tipo de implementos, alcohol gel, mascarillas, guantes y otros. Lo que pasa es que también hay una demanda muy alta por esas mismas mascarillas y otros en el sector de la salud. Pero Sí. es un súper buen punto, sé que yo le voy a transmitir eso también al ministro, que Y no, cuando se regrese, comillas, de estas vacaciones, comillas, estén esos implementos también para esos turnos. no, estamos claros y tienen que estar antes que inicien las clases, todo esto solucionado. Y no lo olvidemos también que hay servicios locales de educación que están en ejercicio. Aquí los municipales Sí, es una cosa aparte. Ahí va a haber los municipios, pero por anilla dura tendrán que tomar los resguardos pertinentes para las personas. Pero hay algunas consultas. Ahí usted ve, no sé si lo ve en la pantalla, la sí lo señora veo. Cris pregunte por qué apoya proyectos de subvención para niveles medios que no tienen plan de infraestructura. Después sigue esta señora a ver, con lo otro. Pregúntale cuántos jardines de su distrito cuentan con reconocimiento oficial. Eso es ya entrando a otros temas también que tienen que ver Sí, con el tema de integrantes de pero la prisión. súper buena pregunta. Primero, yo apoyo ese proyecto porque quiero terminar con la discriminación que hoy día se hace entre los jardines BTF, los vía transferencia de fondo, que el 90% son municipales y el otro son fundaciones sin fines de lucro y que atienden a la mayor cantidad de niños vulnerables del país y que reciben cerca de la mitad de la subvención que los jardines BTF o los jardines Junge, perdón, que los jardines Junge y los jardines Integra. Entonces, primero, esa es una razón de justicia. Hay que terminar con esa discriminación que le entrega la mitad de los recursos a los BTF que a los Junge Integra. Primero. Y segundo, ella me dice, ¿qué pasa con el plan de infraestructura, el reconocimiento oficial? La ley dice que para acceder a este aumento de subvención tiene que haber reconocimiento oficial. Esa fue una ley que venía del gobierno pasado. Pero ¿qué es lo que dice además la ley? Dice que todo jardín BTF, especialmente municipal, va a recibir durante 36 meses el aumento de subvención aun cuando no tenga reconocimiento oficial. Por tanto, ese es el plan de infraestructura. De eso se trata. Va a recibir el doble de subvención, pero obviamente tiene que ocupar esos recursos también para ponerse al día en el reconocimiento oficial. Por tanto, no importa que los jardines de mi distrito o de otro distrito no tengan reconocimiento oficial, mientras sean municipales, porque van a poder recibir de todas formas los recursos de manera de poder obtener ese reconocimiento oficial en el plazo de 36 meses, es decir, van a tener 3 años. A mí me parece que es por justicia negarse a este proyecto que aumenta al doble la subvención, donde más se necesita, me parece que simplemente no da pie cuando hemos discutido tanto sobre la necesidad de invertir en los más pequeños. Ahí Sí. es donde tiene que ser más justo. Entonces, este proyecto así lo hace y el reconocimiento oficial para los jardines de los municipios lo va a poder recibir durante 36 meses. Ya dice, ¿por qué quiere entregarlo a privado? Primero, porque yo no creo que algo, porque sea privado, sea malo. Esa es la primera cosa. Los jardines BTF, hoy día, el 90% son municipales, el 10% son fundaciones como el Hogar de Cristo. Es privada, sí, pero es el Hogar de Cristo. A mí no me parece que uno tenga que decir que porque alguien estudió en un colegio particular subvencionado, entonces está malo. No, no es así. Yo creo que tiene que haber una diversidad de proyectos y también en esos mismos jardines infantiles. Y por tanto, me parece perfectamente bien que las fundaciones sin fines de lucro
que hoy día imparten educación en los jardines 20F, que es solo el 10% del total de la matrícula, también puedan verse beneficiados con este aumento de la subvención. ¿O acaso queremos discriminar ahora doblemente a esos niños vulnerables que se atienden en jardines infantiles del Hogar de Cristo para decirle que a ellos no les vamos a entregar esto? Simplemente no se entendería, sería una discriminación completamente arbitraria. Don Jaime, si no, yo creo que gran parte de la inquietud de algunos, porque estamos seleccionando, tiene que entender la señora Parra, Rifo Cris, que no puede ser solamente preguntas de ella, hay varias instancias más, pero bueno, creo que la mayoría le da respuesta a usted, pero no es la misma respuesta que a veces reciben nuestros dirigentes de algunas otras tiendas políticas o transversalmente, cuesta bastante, ¿eh? Parece que usted se equivocó de partido, porque usted parece que entiende un poco más y va a tener que cambiarse. Aquí hay otro señor que quiere hacerle una consulta, yo conozco a este caballero, es bien incisivo, allá dice, don Emerson dice, ¿cuáles son los criterios para establecer que Nueva York es la ciudad más desarrollada del planeta? Los mismos criterios que usa Mañalich para decir que tenemos la mejor salud del planeta es por lo que dijo anteriormente usted. Sí, pero no tiene nada que ver esa pregunta, pues yo no dije que Nueva York es la ciudad más desarrollada, dije que es una de las ciudades más desarrolladas del planeta y lo es por la diversidad cultural que tiene, lo es por por el aporte económico, lo es por el aporte cultural, lo es por el aporte de distintos ámbitos del desarrollo humano. Entonces, la verdad es que no estoy diciendo que haya una escalera, digamos, de qué es ciudad o no. Lo que estoy diciendo en ese punto es que una ciudad como esa, con tantos recursos económicos, lamentablemente por tomárselo a la ligera, le fue súper mal. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces es un aprendizaje más bien, en vez de decir, oye, sí, Nueva York es súper choro, estoy diciendo, mire, a pesar de lo desarrollado que es, esto le ocurrió. Lo mismo le ocurrió también a Italia, donde en Milán, que es la ciudad, de nuevo, más desarrollada en distintos ámbitos culturales, sociales, económicos de Italia, y quedó esta tremenda catástrofe. Lo mismo le ha pasado también a España y así a otros países. Entonces, nosotros en nuestro país tomamos parte de esas recomendaciones y en esto nadie puede ser triunfalista porque estamos hablando de personas que van a fallecer. Pero lo que sí ha pasado cuando uno mira la curva de Chile es que no es la curva explosiva que ocurrió en esos otros países. Y eso es por las medidas que tempranamente se tomaron de cuarentenas totales, cuarentenas parciales, de aislamiento social. Si aquí la clave es sobre todo que nuestros adultos mayores y los enfermos crónicos puedan quedar lo más resguardado posible, por la mayor cantidad de tiempo posible. Es muy probable que después del el pic de la pandemia, que va a ser a finales de abril o en principios de mayo, aún así a nuestros adultos mayores vamos a tener que seguir cuidándolos por mucho rato más, porque sí. Acuérdense que después viene la campaña de invierno, y esa campaña de invierno ya en el pasado colapsaba nuestros sistemas públicos. Entonces, igual hay que tener muchísimo cuidado con nuestros niños y con nuestros adultos mayores. Jaime, vamos a ir cambiando algunas cosas de tema, pero yo le pregunto así frente a frente, porque estamos frente a frente. ¿Usted le puede asegurar, no usted, porque usted no tiene la culpa, usted es parte de un conglomerado, por lo tanto aquí hay muchas figuras de Chile Vamos. El Chile Vamos y el gobierno le podría asegurar a la población de que estamos preparados con ventiladores mecánicos, estamos con las cantidades de camas, porque cada vez que salen a dar un diagnóstico de la salud, me da la impresión que como que estamos todos con miedo de que se viene la grande, porque nos ha llegado la grande en invierno. La proyección a veces de la gente dice, chuta, parecía ser que van a haber más muertes que los que hay hasta el momento. A mí no me gustaría que hubiera muertos chilenos, hay otros en miles y miles. ¿Está preparado el Estado, así como lo ha dicho el presidente, que hay suficientes camas, que hay suficientes ventiladores, pero los suficientes ventiladores hay 500 y nosotros somos más de 18 millones de habitantes? No digo que todos van a tener la pandemia, quizás qué podría pasar, nadie puede predecirlo, pero el Estado está preparado para un choque de ese tipo con estas respuestas que ya le ha dado la población. Mira, yo creo que Mario, que nunca vamos a estar suficientemente preparados en una emergencia como esta. Uno puede hacer los mayores esfuerzos, pero lamentablemente, a partir de todos los datos que pasan en todas partes del mundo, hay personas que van a fallecer, aun cuando existan los ventiladores mecánicos. Y por eso es tan importante cuidarnos, no solamente por nosotros mismos, sino que sobre todo por los otros. Hay algunas personas que son más jóvenes que se toman esto un poquito a la ligera, dicen, pero si a mí no me pasa nada. Pero no se trata de él, esa persona joven, se trata de que esa persona joven se lo puede contagiar luego a un adulto mayor. Entonces, ni siquiera es solamente por una cuestión de solidaridad, sino que es por una cuestión ética, es una cuestión moral.
uno tiene que cuidarse uno mismo para cuidar a las demás personas. Y ya va a haber tiempo en el cual nos vamos a poder volver a reencontrar. Se ha aumentado por muchas veces la capacidad de los ventiladores mecánicos que existían antes de esto. Una de las fórmulas que existe en la Constitución y que está aplicando este gobierno es que todos los centros privados y públicos hoy día están centralizados y es el gobierno el que decide cuándo se ocupan esos ventiladores. Es decir, si había una clínica privada que tenía 4 ventiladores mecánicos, ahora esos 4 pasan a ser parte de la red de salud pública. Y la cama, si es que es necesario ocupar esa cama de esa clínica, solo se le paga como si fuera una instancia pública, como si fuera una cama pública. Eso es parte de lo que da nuestra actual Constitución en un estado de catástrofe como el que hoy día tenemos. Y el tema de los ventiladores, solo para terminar, Mario, el tema de los ventiladores, todos los países están en una carrera de poder conseguir o hacer más. En China, ¿para qué decir? En Estados Unidos, en España, en Italia, han habido muchas necesidades de mayor capacidad de ventilación mecánica. Hasta ahora, en nuestro país se ha duplicado, pero todavía, esa es una de las buenas noticias, digamos, de ir aplanando la curva, esto que se dice, ¿no? Cuando se aplana la curva, significa que tú tienes más tiempo para poder conseguir más ventiladores, para que no colapse el sistema de salud en que estén todas esas camas ocupadas. Entonces, claro, el presidente dice, mire, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que alguien que lo necesite lo vaya a tener. Por supuesto, eso hay que probarlo cuando esté ahí en lo crítico, y lo crítico todavía nos faltan como unas 6 semanas más. Sí, pues no, además que hay empresas que están fabricando ventiladores, también Sí. creo que hablar con las marcas, también hay varias situaciones que pueden solucionar aquello, pero la gente tiene miedo. Ahora, bien lo que dice usted en el sentido que usted es joven, sabe que lo que es una pichanguita, un fútbol por ahí, a altas horas de la noche, y los riesgos que corren no son para ellos los que están jugando, sino que cuando llega a la casa, que puede que lleguen contagiados. Por lo tanto, el mensaje de que están en casa es válido. Ahora, volviendo un poquito a la educación, si bien es cierto, están asegurados los trabajadores del Servicio Local de Educación porque son del Estado, por lo tanto, en la parte remunerativa no debiera haber problema, pero sí hay inquietud en algunos, porque hay algunos alcaldes que están aplicando los artículos pertinentes del Código del Trabajo y y con eso significa que están despidiendo gente. Van a haber recursos del Estado para los municipios que todavía tienen funcionarios de la educación toda, pues vale decir, profesores, en fin, todo el mundo. ¿Hay seguridad que esa gente no va a tener problemas en seguir trabajando en estos tiempos? A ver, lo primero es que todos los colegios van a seguir recibiendo la subvención que recibían hasta antes de la pandemia. Entonces, no puede ser ocupado como excusa el hecho de no recibo subvención, porque eso simplemente no sería cierto. Lo que sí ocurre es que hay municipios que han dejado de recibir dinero producto de diferentes cosas, entre ellas el aplazamiento de las patentes o los permisos de circulación. Entonces sí, somos varios los que estamos pidiendo que el Estado pueda compensar a esos municipios de manera de que no tengan que hacer esta reducción en cualquiera de sus áreas, ¿no? Porque son muy importantes para el trabajo del día a día en las localidades. Le pongo otro ejemplo. Yo hoy día mismo solicité que estos recursos que se dieron a través de la Subdere, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a los municipios, que era para comprar alcohol gel, para comprar materiales, guantes, mascarillas, también se permitiera con esos fondos comprar mercadería. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente, de aquí a final de mes o en el próximo mes, vamos a tener personas que, como son informales y trabajadores por cuenta propia y que reciben ingresos por lo que venden, pero no pueden vender. Entonces van a poder tener muchos de ellos problemas verdaderamente serios en materia de alimentación. Y ahí los municipios siempre han jugado un rol. Yo creo que es muy importante también que el Estado se haga cargo de eso, porque de lo contrario van a haber muchísimas personas que lo van a estar pasando tan mal como el que no puedan tener alimento hasta el final de mes. Entonces esa es una necesidad urgente que tiene que hacerse a través de los municipios, creo yo. Y el plan económico que se dio a conocer el día de ayer y hoy va a significar que muchas pymes puedan recibir un crédito que es a tasa cero, es decir, tasa real cero. Y además que cuando se lo entreguen, los otros créditos que tenía van a poder postergarse y este crédito recién empieza a pagarse 6 meses más. O sea, son 6 meses de gracia. ¿Eso para qué se hace? Es para que esas empresas puedan tener liquidez
y puedan seguir pagando sus sueldos, pagando las imposiciones, y después, una vez que termine esta pandemia o la crisis mayoritaria de la pandemia, puedan seguir sobreviviendo. De lo contrario, después de la pandemia, que es una crisis gigantesca de salud, viene una crisis económica inmensa. Y cuando uno habla de economía, está hablando de la comida, está hablando de no de datos macroeconómicos, está hablando de lo concreto del día a día de las personas, especialmente las más vulnerables. Y eso tiene que ser parte del foco de la política también. Ya. Hay una señora que yo la conozco mucho de dirigente, la señora Cris, me dice ahí, gracias, don Mario, pero no, igual no me respondió la segunda pregunta, don Jaime. ¿Cuál era esa? Vamos a buscarla, me parece que esto es, me parece que esta, ¿eh? Vamos a tratar de, esa es presa, ¿eh? Sí, esa es. Pero a ver, entregar recursos a privados, eso genera más discriminación. Con estos jardines y se supone que el que quiere terminar con usted quiere que termine con la discriminación. Mejor. Por supuesto que no hay ninguna razón por la cual alguien pueda sostener que un colegio, un jardín infantil privado va a aumentar la discriminación. ¿Por qué? No hay ninguna justificación para decir eso. Lo que algunos sostenían es que teóricamente si entraba al jardín infantil, que a su vez estaba al lado de un colegio, entonces le iba a permitir entrar a ese colegio, pero quedó clarísimo en la ley que no es así. Entrar a un jardín infantil de un colegio no significa que puedas asegurar un cupo para ese colegio. No tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo podría alguien justificar que aumenta la discriminación? No, es justo al contrario. Lo que nosotros estamos diciendo es que hoy día los BTF reciben la mitad del dinero que los jardines Integra y Junji. Eso no es justo, es discriminatorio. Hoy día los niños que asisten a jardines BTF son mayormente vulnerables y, por tanto, por supuesto que requieren en justicia mayores recursos, y eso es lo que se está proponiendo. Y sí, veo ahí que preguntó algo sobre el 27 de abril, pero ya lo contestamos al inicio, pero sí, pero para decirlo de nuevo, no se va a volver a clases el 27 de abril, y no se va a volver porque no van a estar las condiciones sanitarias adecuadas para volver a clases el 27 de abril. O sea, tenemos que tener claro entonces que nosotros tenemos que reclamar ese derecho que mientras no estén las condiciones... Acá se está trabajando bien en el Servicio Local de Educación y quedó claro eso, de que si hay turnos éticos tiene que tener los elementos a lo menos pertinentes. Le envía internamente un saludo don Miguel Algeraner, presidente nacional de CONAESH, y otros dos dirigentes más, y dice que él está trabajando con su gente en el sector de Lota, por ahí, Lotas, Coronel, sanatizando colegios, con su propia gente. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿y por qué tenemos que hacerlo? Claro, y yo creo, les encuentro una razón, nosotros estamos paralizados por todo este tema y podríamos colaborar. Si es que se llega a eso, entonces el llamado es para todas las comunas que puedan participar con sus distintas agrupaciones, asociaciones, y si quieren hacerlo, bienvenido, porque yo creo que entre todos los chilenos podemos parar esta pandemia y puede ser una muy buena alternativa porque hay empresas que a lo mejor quieren financiar eso, ¿ya? Ya llegará el financiamiento de los servicios locales de educación para que lo hagan con sus propios recursos. Pero yo estoy terminando esta nota con usted agradeciéndole la gentileza de recibir ya a un veterano en este tipo de cosas y decirle que que el estamento de educación hay muchos, tan psicopedagogos, hay un jardín infantil para docentes, auxiliares, profesores, administrativos, somos muchos. Y de repente ahí yo a veces tengo un poco de malo con los profesores, sale la palestra, nosotros los profesores. Pero a los profesores que dicen que son profesores, nosotros le abrimos la puerta, los que son auxiliares, los que son para docentes, pasaron por el mismo camino y después se lo olviden. Espero que usted no se le haya olvidado, un auxiliar que le abrió la puerta en su momento. Por supuesto que no, Mario, y aprovecho también para agradecerle a aquellos que están diciendo ahí en Lota Coronel que están sanitizando. Una de las cosas que uno ve también positiva es todas esas noticias de mayor solidaridad, de entrega desinteresada por el otro, así que eso también se agradece enormemente. Y claro, cuando tengan que volverse a clases, llamémoslo así, regulares, ese va a ser un trabajo especialmente importante para que no vaya a volver a tener otro pic, digamos, u otra fuente de contagio adicional de esta enfermedad u otras que son las típicas que se transmitían también al interior de los colegios. La diferencia es que para las otras tenemos una cura que sabemos cómo se hace y tenemos una vacuna. Entonces, mientras no tengamos una vacuna esta, que no va a ser antes de 1 año y medio, es muy importante que nos sigamos cuidando muchísimo.
Y por supuesto, Mario, que no se me olvida nunca, porque yo creo que a las personas uno tiene que evaluarlas por cómo tratan a todos. Sí. No solamente a quienes tienen mayor autoridad u otros, sino que cómo tratan absolutamente a todas las personas. A propósito de eso, mire qué bueno que tocó esa última frase, me gustó, porque un amigo, yo tengo hartos amigos, a veces son más enemigos que amigos, pero este amigo me dijo, oye, Mario me dijo, ¿y si yo estuviera con este COVID-19, pero al tope, me irán a llevar en el mismo avión que sacaron al otro caballero de Temuco? ¿Tendré la misma calidad que me atienden? No es mala la pregunta, hacer una reflexión. ¿Se puede ocupar el avión de asistencia apresurada en un caso grave a una persona común y corriente o a una persona de calle, no sé, de una junta vecinal que esté crítico? ¿Usted cree que van a ocupar nuevamente el avión, no? Así tiene que ser, Mario. O sea, hay una mesa técnica. Después no apareció nunca más el avión. Sí. Hay una mesa técnica que se dedica a los temas de COVID, donde hay distintas personas que aportan su distinta mirada. Hay personas que son epidemiólogos, hay otros que así. Y uno de ellos, que es el rector de la Universidad Católica de Chile, de Santiago, le tocó hacer el plan ético. Y en ese planteamiento ético sobre el tratamiento de personas con COVID quedó clarísimo y establecido que jamás se puede hacer una diferencia sobre, por ejemplo, el tratamiento invasivo o no, como el uso de un ventilador mecánico, en razón de la condición socioeconómica del paciente. Lo único que se puede tomar en cuenta es la condición de salud del paciente. Entonces da lo mismo si tiene o no tiene plata. El tema es cómo son sus condiciones de salud. Esa es una de las cuestiones que justifica, además, el establecimiento de este estado de excepción. Eso lo puede hacer el Estado porque como el Estado ahora puede hacerse de todas las camas disponibles, de todos los sectores privados o públicos, y puede hacerse también cargo de todos los ventiladores, entonces ese lineamiento ético pasa a ser el funcionamiento para todos los lugares, sin importar la condición socioeconómica. Lo que importa en este caso es la condición de salud para tomar la decisión del uso del ventilador. Sería bueno que me pudiese facilitar ese documento para mostrárselo a la gente, porque la gente vea harto esta página. Bueno, están como más de 4.000 oyentes, digamos, ¿cierto? Entonces sería bueno tenerlo, que usted se pueda comprometer en entregarnos ese documento y entregárselo masivamente para ver si alguien tiene opción a subirse al avión. El avión más controvertido que ha pasado en los últimos tiempos. Sí. ¿Cuál sería el mensaje? Por último, don Jaime, agradeciéndole su tiempo a la comunidad, a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que son medios porfiados, tienen su mundo, y dice que hay algunos que dicen que el coronavirus es una cosa que la manejó China y Estados Unidos con Trump, con la guerra comercial, y que ahora es una guerra bacteriológica. Entonces hay mucho material. A ver, lo primero es que lamentablemente este es un virus que parte efectivamente en China. No puede ser un arma bacteriológica porque te llega de vuelta, no tendría ningún sentido, digamos. Sería como bien torpe, digamos, hacer un arma que después te dispara a ti mismo. Pero sí, lamentablemente, en esos primeros días en China se trató de ocultar esto, y de hecho el doctor, que fue el primero que dio a conocer esta situación, lo trataron de acallar y lamentablemente él falleció. Y hoy día la preocupación máxima de todos los países es cómo se controla esta situación, para tener la menor cantidad de muertos posible. Y para eso se necesitan algunas medidas que son más complejas y otras menos complejas. Entre ellas es poder quedarse en la casa lo máximo posible. Segundo, ya se ha dicho hasta el cansancio, ¿no? Pero el lavado de manos es muy importante. De hecho, ni siquiera el alcohol gel reemplaza el lavado de manos. Es mejor el lavado de manos que el alcohol gel. Tercero, el ocupar mascarilla. Pero ¿cuándo y qué mascarillas? Cuando en aquellos lugares donde sea imposible mantener un distanciamiento social. Entonces, por ejemplo, si tengo que subirme a la micro, si tengo que ir al supermercado, si tengo que ir a un lugar público donde va a haber muchas personas, con mi mascarilla. ¿Qué mascarilla? Ojalá no comprar las N95 o las quirúrgicas. ¿Por qué lo digo? Porque esas están muy escasas para los profesionales de la salud. Entonces, dejemos que ellos puedan acceder a esa. Y una recomendación que a mí me tocó hacer una aquí en mi casa, el otro día la estuve mostrando ahí, esas bolsas reutilizables que muchos de nosotros podemos tener en nuestras casas, tienen un material que sirve como filtro. Entonces uno puede poner una tela que tenga ojalá la mayor cantidad de algodón o la mayor cantidad de hilos, una sábana antigua, una cubre almohada, algo así, que tenga muchos hilos, le pone esa otra parte
de esta bolsa reutilizable y con eso tiene una mascarilla súper adecuada, que además se puede lavar, entonces puede durar un día completo. Lo importante es no tocarla, porque si uno no toca, entonces nuevamente está quedando contagiado. Entonces, solo como fin, es muy importante que en esto nos cuidemos entre todos. Para aquellos que sientan que porque son más jóvenes son inmortales, lo siento, pero no es así. También hay personas jóvenes que lamentablemente han tenido que pasar por una intubación. Así que nadie quiere que le ocurra eso ni a un joven, ni menos todavía a las Sí. personas que son enfermos crónicos, que tienen por alguna razón el sistema inmunológico deprimido o que son adultos mayores, porque para ellos realmente puede ser una amenaza muy grave, así que este es un tiempo en el cual tenemos que reflexionar sobre los otros, sobre nosotros mismos, parar un poco y pensar en cómo vamos a salir de esta, pero la única manera de salir de esta es saliendo juntos. Sí, y aquí don Eduardo Brito de Dinamarca ya contestó la pregunta en el principio, no hay clases mientras no se solucione este problema y al llegar tiene que estar sanitizado con guantes, mascarillas, con todos los instrumentos que tienen que tener los colegas. Así que está, don Brito ya, don Jaime ya señaló aquello, así que a esperar nomás que las autoridades cuando tengan el bicho controlado podamos nuevamente salir a la batalla y a educar a nuestros jóvenes que es lo que necesita, mucha educación. Así que Sí. reitero los agradecimientos y ya andaré por el Congreso y nuevamente los daremos la mano, porque ahora ni la mano nos podemos dar, y a seguir luchando. Le pido colaboración a la gente de la CONAES que va permanentemente con Manuel Valenzuela y otros dirigentes también a solicitar mejorar la situación de los asistentes. Así que esperamos que sea así que muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Hasta luego. Ahí está, ahí estuvo el diputado Jaime Villol, muy gentil, conversando con nosotros, como siempre ha sido.